Un cordial saludo, mi nombre es Fernando Garzón, presento mi documento de identidad. En esta ocasión voy a hacer la sustentación de la tarea 1 de leyes básicas de circuitos de física electrónica. La ley de Ohm es la relación que se presenta entre la tensión y la corriente que circula por una resistencia dentro de un circuito. La tensión es la presión de la fuente de energía en un circuito eléctrico. La corriente es el flujo de los electrones por un conductor. Su unidad de medida es el amperio y la resistencia es la posición al paso de la corriente. Su unidad de medida es el ohm. Bueno, en este ejercicio que vamos a desarrollar, un exprimer eléctrico trabaja con un voltaje de 120 voltios con una resistencia de 44 ohms. ¿Cuál será su intensidad de corriente? Pues tenemos la intensidad es igual a voltaje a esa resistencia, el voltaje es igual a 120 voltios y la resistencia es igual a 44 ohms. Entonces, desarrollamos la ecuación y nos da 4.4 amperios, que sería la respuesta. Ley de Kirchhoff. Dice que la sumatoria de todos los voltajes alrededor de una malla es igual a cero. Esto explica que la energía de una malla es utilizada por todos los elementos que la conforman, debido a que la energía no puede ni salir ni ingresar. Bueno, tenemos el ejercicio de la aplicación de la ley de Kirchhoff, donde tenemos que hallar el valor del voltaje de la resistencia 2. Entonces tenemos la ecuación que dice que menos E1 más B1 más B2 más E2 es igual a 0. Reemplazamos los valores y dice que menos 14 voltios, que es el valor de la fuente, más 4 voltios de la resistencia 1, tenemos que despejar el voltaje de la resistencia 2 más los 6 voltios de la segunda fuente de voltaje es igual a 0. Despejamos, eh, hacemos la sumatoria de los voltajes y nos da voltaje resistencia 2 menos 4 voltios igual a 0. Despejamos y el voltaje de la resistencia 2 es igual a 4V. Hacemos la respectiva comprobación y vemos que la sumatoria nos da igual a 0. O sea que quiere decir que el ejercicio nos quedó bien. Ley de corrientes de Kirchhoff. Dice que todas las corrientes que ingresan y todas las corrientes que salen, su suma será igual a 0. La ley de corrientes de Kirchhoff se tiene positivas o negativas las corrientes que ingresan a un nodo, dependiendo si las corrientes que salen del nodo tienen el signo opuesto a las corrientes que entran al mismo nodo. Todas las corrientes que ingresan o salen son iguales a 0. Bueno, tenemos aquí el ejercicio donde dice que haya el valor de I3 en el circuito utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff. Lo que hacemos es tener una igualdad donde I1 es igual a I2 más I3. Entonces despejamos, donde la intensidad de la fuente es igual a 5 amperios, igual a 2 amperios de la intensidad de la resistencia 2 más la intensidad 3. Despejamos y nos da intensidad es igual a 3 amperios. Lo que hacemos para comprobar es despejar y la sumatoria nos da 5 amperios menos 2 amperios menos 3 amperios igual a 0. O sea que comprobamos que el ejercicio estuvo bien realizado. Bueno, vamos a hablar de la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. En la mayoría de los metales, la temperatura ejerce una variación en la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, mayor resistividad, pero en algunos elementos como el germanio y el carbono, la resistividad disminuye. Entonces tenemos acá la fórmula donde RT es la resistencia del conductor a determinada temperatura, la RO es la resistencia del material a 0 grados, 1 es la constante, tenemos el coeficiente de incremento de grados y T la temperatura del conductor en grados centígrados.
Bueno, ahora tenemos nuestro ejercicio donde la resistencia de un alambre de cobre es de 16 ohmios a 0 grados. Calcular la resistencia a 60 grados centígrados. Entonces, tenemos nuestra fórmula donde tenemos que RT, RO es igual a 16 ohmios, nuestra constante es a 3,8 por 10 a la menos 3, la temperatura es de 50 grados centígrados. Eh, Reemplazamos dentro de la fórmula y RT es igual a 3,04 ohmios. Bueno, pregunta problematizadora, grupo 165. ¿Qué es el superconductor LK9? Es un potencial superconductor a temperatura ambiente. Tiene una estructura de plomo apatito debido a pequeñas cantidades de cobre. Esto significaría que sería un superconductor que podría funcionar sin apenas refrigeración externa y podría soportar grandes operaciones. Tenemos que aclarar que los superconductores a la fecha solo pueden trabajar a temperaturas muy bajas. La implicación en la industria, pues entre una de las aplicaciones es la utilización para campos eléctricos muy intensos. Eh, la utilización de superconductores en la industria va relacionada a que circularía la energía sin resistencia alguna. El costo disminuiría al no necesitar enfriamiento externo como parte del proceso, acarreando gastos importantes. Les presento la bibliografía de la presente sustentación. Un cordial saludo y hasta la próxima ocasión.